Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. En esta ocasión estará con nosotros el profesor Alberto Ortiz, quien nos guiará sobre los puntos importantes de esta sesión. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal, Nadia? Es un gusto estar nuevamente contigo y con todas y todos ustedes. El tema que abordaremos en esta sesión se titula El valor de la imparcialidad de las leyes y normas, y en él daremos seguimiento a lo que han aprendido durante la semana sobre el principio de imparcialidad, la no discriminación y la aplicación de las leyes en nuestra sociedad. Han sido temas muy interesantes, profesor, pero aún no logro comprender del todo algunas cuestiones. No te preocupes. Hoy reforzaremos un poco este tema con algunas precisiones y ejemplos que te permitirán aclarar esas y otras cuestiones que seguramente en casa las y los estudiantes también pueden tener. Así que les invito a ubicarse en el sitio que han asignado para ver o escuchar esta sesión y presten atención a la información que analizaremos juntas y juntos. El propósito de la sesión de hoy será identificar el principio de imparcialidad en las leyes y normas. Antes de comenzar, les recordamos mantener los hábitos de higiene, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, usar el estornudo de etiqueta, portar correctamente el cubrebocas y mantener la sana distancia. De ser posible, manténganse en casa. En esta ocasión necesitarán su cuaderno o una hoja y un bolígrafo o un lápiz para anotar las ideas y conceptos más relevantes del contenido que desarrollaremos. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Es importante que durante la sesión revisen sus notas realizadas en la semana y las complementen con aquello que ahora resulte relevante o que les haya faltado por anotar. Pueden hacer uso de su libro de texto para subrayar las ideas principales del tema. También será interesante que puedan tener a la mano la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que revisaremos algunos artículos en dicho documento. ¿Listas y listos? ¡Comencemos! Profesor, esto de la Constitución sí lo recuerdo muy bien. Mire, incluso la tengo por aquí. Déjeme buscarla. ¡Ah! Sí, aquí está. A este libro también se le conoce con los nombres de Ley Suprema o Carta Magna y representa la norma máxima que rige nuestro país desde su promulgación el 5 de febrero de 1917. Excelente aportación, Nadia. También es importante recordar que las leyes son un tipo de normas creadas por un determinado grupo de ciudadanas y ciudadanos para establecer condiciones que permitan la convivencia pacífica. Las leyes, por lo general, están contenidas en documentos escritos, precisamente como este que tienes aquí, y sirven también para sancionar su incumplimiento. Entonces, ¿cada país tiene su propia constitución y en el pasado cada civilización tuvo sus propias leyes? Por supuesto que sí. Por ejemplo, el Código Hammurabi es una de las leyes más antiguas de la que se tiene conocimiento. Sus preceptos se inscribieron en estelas de piedra, colocadas en lugares estratégicos de la civilización babilónica. Tengan en cuenta que las leyes han sufrido cambios a lo largo del tiempo y no todas están concebidas en sociedades democráticas. Por lo mismo, no todas han contribuido a proteger los derechos humanos. Analicemos juntas y juntos el siguiente video para conocer más acerca del significado de las leyes en general y de las leyes en nuestro país. Al interior de una sociedad, las leyes tienen una gran importancia para la convivencia y los derechos de la población.
De acuerdo con la Real Academia Española, una ley es un precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Entre sus objetivos está el limitar el libre albedrío de los seres humanos que viven dentro de una sociedad. De modo que las leyes son las que determinan los derechos y las obligaciones que todos debemos cumplir y que corresponde a las autoridades hacer valer. Para que todo esto sea posible, se requiere de la existencia de diversos órganos que se encargan de elaborar, aplicar y supervisar el cumplimiento de las leyes. En México tenemos un régimen republicano porque el jefe de Estado no es un monarca, sino un cargo público cuyo ocupante no tiene derecho por sí mismo a ejercerlo, sino que lo ha obtenido mediante un procedimiento de elección y está sometido al escrutinio público. También existen otros elementos fundamentales para el funcionamiento de una república. Tal es el caso de la división de poderes. El Poder Ejecutivo Federal tiene la misión de velar por la aplicación de las leyes y lo representa el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El Poder Ejecutivo Estatal tiene también la misión de velar por la aplicación de las leyes estatales y lo personifica el gobernador de cada estado. El Poder Legislativo se encarga de hacer las leyes. Está integrado por la Cámara de Diputados y Senadores. Por último, el Poder Judicial es el órgano responsable de impartir justicia y vigilar que se cumplan las citadas leyes. En nuestro país contamos con leyes federales y estatales. Las federales son aplicadas en todo el país y las estatales rigen solo el estado que las emitió. Por su parte, las constituciones estatales integran las leyes propias de cada estado y básicamente retoman lo establecido en la Carta Magna. Por ejemplo, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial del 5 de febrero de 1917, se establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Por tanto, en el estado de Querétaro, se promulgó y entró en vigor la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a partir del año 2012. Qué importante es conocer y cumplir las leyes en nuestro país, ¿no le parece, profesor? Así es. Como lo vimos y escuchamos, las leyes permiten una convivencia armónica en la sociedad. Son creadas por un grupo de personas con autoridad y sirven para regular el comportamiento de las y los gobernados. Pueden existir leyes en cada uno de los estados de la República, pero en ningún caso estas leyes deben contravenir lo que se manifiesta en la Carta Magna. La aplicación de las leyes deberá ser de manera imparcial, buscando ante todo que las personas o grupos que las estén contraviniendo sean sancionados de acuerdo a la falta cometida y no por decisiones personales. Y entonces, ¿quién elabora las leyes de nuestro país? Muy buena pregunta. ¿Qué te parece si te lo explico con el siguiente esquema? Y allá en casa, pongan mucha atención. En México, el gobierno está dividido en 3 poderes de la Unión y cada uno tiene un papel fundamental en la vida democrática de nuestro país. El poder legislativo está constituido por 2 cámaras, una de senadores y otra de diputados. La palabra legislar significa hacer, dictar o establecer leyes. Entonces, la creación de las leyes en nuestro país corresponde al poder legislativo. Profesor, entonces, ¿cómo saber si las leyes de nuestro país son justas? Muy buena pregunta, Nadia. Para que una ley se considere justa, debe cumplir con ciertos requisitos. Te lo explico. Las características de las leyes son ser obligatorias, garantizar las libertades de los individuos, proteger nuestros derechos, se adecuan al tiempo y el espacio, regulan las acciones de las autoridades, regulan las relaciones entre las personas y contribuyen a solucionar conflictos. ¿Quiere decir que una ley democrática debe proteger nuestros derechos, pero al mismo tiempo nos obliga a respetar
los derechos de los demás? Así es. En una sociedad democrática, las leyes cumplen varias funciones: proteger los derechos humanos, garantizar las libertades, contribuir a la solución de conflictos por la vía pacífica, establecer funciones de los órganos de gobierno y regular el poder del gobierno. Evitan, además, que la autoridad pública actúe de manera arbitraria, es decir, según el ánimo o voluntad de quien ocupa un cargo gubernamental. El actuar de la autoridad será conforme a las leyes, de manera imparcial. Profesor, ¿podría ponernos un ejemplo, por favor? Claro que sí, Nadia. Analizaremos juntas y juntos la siguiente situación. En casa, preparen su constitución política, pues la vamos a ocupar. Los pobladores de San Gregorio se dedican, en su mayoría, al cultivo de calabaza. Al enterarse que el presidente municipal autorizó a una fábrica de papel desviar el cauce del río hacia sus instalaciones, decidieron bloquear los caminos que dan acceso a la cabecera municipal a la que pertenece su comunidad, como una forma de protesta porque sus siembras ya no reciben agua suficiente. Otras y otros vecinos de la misma comunidad se han enojado porque necesitan ir a trabajar al poblado donde se encuentra el ayuntamiento y no pueden hacerlo por los bloqueos. También, quienes tienen tiendas o recauderías se quejan de que los camiones que les proveen de mercancía no pueden surtirles, pues necesariamente pasan por la cabecera municipal antes de llegar a San Gregorio. Los días pasan y este problema se alarga, porque las autoridades municipales no quieren negociar con los campesinos. Este tipo de inconformidades no es exclusivo de un solo lugar. Por donde yo vivo también suelen cerrar las vías principales. En efecto, son problemas habituales en la sociedad. Lo importante es analizar de acuerdo a la ley lo que corresponde hacer. A ver, ¿qué dice la Constitución en su artículo 6º? La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Este artículo tiene sentido en el caso de la comunidad de San Gregorio, porque están en su derecho de manifestar su inconformidad y las autoridades no pueden ser inquisitivas con las y los campesinos de dicha comunidad. Ahora, revisemos el artículo 8. Aquí ya lo encontré. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Además, la solución que brinden deberá ser imparcial. Recuerden ustedes el papel de las y los mediadores en un conflicto. Se deben apegar a lo que establecen las leyes y buscar una solución donde todas y todos se vean beneficiados. Con esto que acabas de leer, nos damos cuenta que todas y todos gozamos del derecho de petición. Pero como sociedad democrática debe ser en forma y medios legales. Pero entonces, ¿qué hay con respecto a la desviación del agua hacia la fábrica? ¿Es legal? No, de ninguna manera. Mira, en la misma Constitución lo dice. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación,
con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Entonces, aunque exista la intervención de particulares, estos deben seguir respetando lo que es justo para las y los mexicanos. Todas las personas deberíamos conocer nuestros derechos. Es muy interesante, pero también es muy complejo. Tienes mucha razón. Por eso, antes de continuar analizando la situación de la comunidad de San Gregorio, veamos y escuchemos el siguiente video para saber la importancia de conocer nuestras leyes. ¡Corre video! La democracia en sus dos sentidos, como forma de gobierno y como forma de vida, solo puede lograrse con apego a las leyes que la misma sociedad acepta para una mejor convivencia. Así, es preciso que todos los individuos adopten una cultura de legalidad. Esto es, que actúen conforme a las leyes, códigos éticos y profesionales, reglamentos, normatividad de las instituciones y, en general, una cultura cívica. La cultura de la legalidad es un reto al que nos enfrentamos como sociedad. Los servidores públicos deben actuar conforme a los códigos éticos existentes de acuerdo con el cargo, la labor o la comisión que desempeñan. La legalidad va más allá de la relación que guardamos con los poderes públicos. Abarca también las relaciones que establecemos como individuos en una sociedad, así como las normas que acordamos seguir y respetar para regular la convivencia. Estas normas tienen como finalidad regular, orientar, limitar y encauzar las acciones dentro de un colectivo. Sin la cultura de la legalidad, la convivencia sería muy complicada y terminaría imponiéndose la ley del más fuerte. Para que esto no ocurra, los integrantes de un colectivo, por ejemplo nuestra sociedad, se comprometen a no usar la fuerza individual ni grupal, aceptar las reglas que hay para resolver pacíficamente conflictos que puedan surgir, acatar la existencia de un poder superior con facultades para garantizar que las normas se respeten. La cultura de la legalidad es importante porque indica en qué medida los ciudadanos conocen sus derechos, las normas y otros reglamentos, ingrediente necesario para que los puedan respetar y cumplir. Si nosotros conociéramos nuestras leyes, podríamos exigir con conocimiento de causa. Y aunque desconozcamos la ley, estamos obligados a respetarla, puesto que podríamos ser sancionados de la misma manera. Y lo dices muy bien. Como vimos y escuchamos en el video, existe una forma definida que le da sentido a nuestro gobierno democrático, representativo y federal, sin dejar de lado la importancia de la legalidad en un marco de convivencia basado en el fomento de valores como la libertad, la justicia, la tolerancia, tanto entre el pueblo como en las relaciones pueblo y gobierno. De ahí la importancia de analizar situaciones como la de la comunidad de San Gregorio dentro del marco legal. ¡Ah, es verdad! Estábamos analizando algunos artículos de la Constitución que están relacionadas con la situación. Entonces, ¿quién tiene la razón, profesor? Y sobre todo, ¿qué se puede o se tiene que hacer en esos casos? ¿Qué te parece si vamos complementando la siguiente tabla para poder analizarlo más a detalle? De acuerdo a la situación planteada, debemos ubicar los siguientes puntos. ¿Quiénes participan en esta situación? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Quién es o quién tiene la razón? ¿Qué medidas pueden tomarse con base en la aplicación de las leyes? Mira, aquí tenemos una tabla semejante. En casa, también acompáñenos a resolver esta actividad. ¿Quiénes participan en la situación? Pues yo pienso que los campesinos de San Gregorio. Muy bien, Serían- lo colocamos acá. Ok.
¿Quién más? Las autoridades de San Gregorio. Sí. Pero de alguna forma también están presentes las personas dueñas de la fábrica de papel. Aquí están. Y también los trabajadores del poblado contiguo. Y los dueños de las tiendas y recauderías. Los tenderos. Aquí está. Tan, tan, tan. Tin, tin, tin. ¡Tarán! Es verdad, estos últimos también se ven afectados por el bloqueo. Y ahora dime, ¿cuáles podrías decir que son los intereses de cada quien? De las y los campesinos de San Gregorio, es evidente que quieren cuidar sus cultivos, porque de eso viven. Aquí está, proteger sus cultivos. Tirin, tin, tin. Taran, tan, tan. ¡Tarán! Ya. De las autoridades de San Gregorio, podría ser actuar conforme a la normatividad establecida de manera imparcial, favorecer la generación de nuevas fuentes de empleo y con ello contribuir al desarrollo económico del pueblo. Generar empleos. Tirin, tin, tin. Tan, tan, tan. Tin. Claro, aunque parece que no lo hacen de la mejor manera. Vas muy bien. ¿Qué hay de las y los demás implicados? Los intereses de las y los trabajadores del poblado contiguo es ese precisamente, mantener su trabajo y el de las y los tenderos también. Tin, 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 tin. Vamos a poner aquí. Pero para ello deben poder recibir su mercancía. Tin, 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 tin. Y pues contar con el servicio de agua. Tin, 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 tin. ¡Tran! Listo. Así es. Como se podrán dar cuenta, las acciones implementadas para la apertura de una fábrica afectan a la mayoría de la población. Pero, entonces, ¿quién tiene la razón? Por lo que puedo entender, después de escuchar lo que nos ha explicado, considero que no se trata solo de buscar culpables o saber quién tiene la razón, sino de implementar acciones bajo un marco legal que proteja los derechos humanos de todas y todos. Este sería. Lo has analizado muy bien. Y allá en casa, ¿qué opinan? ¿Cómo van hasta aquí? Seguramente también han coincidido en algunos puntos. Entonces, coloquen su información. Y finalmente, ¿qué medidas pueden tomarse con base en la aplicación de las leyes? Son varias acciones las que pueden tomar, profesor, sobre todo para escuchar los intereses de cada una de las partes. Por ejemplo, armar una mesa de diálogo entre los pobladores de San Gregorio, los dueños de las fábricas y las autoridades municipales. También se deberían revisar los permisos otorgados a los dueños de la fábrica y hacer las adecuaciones legales pertinentes. Una vez implementado el diálogo, es importante levantar el bloqueo de las y los campesinos, pues con eso se está afectando a mucha gente y, de ser necesario, sancionar la ilegalidad de las faltas cometidas. Muy bien, Nadia. Lo has hecho de una manera excelente. Veamos cómo quedó nuestro esquema.
En casa, ¿llegaron a la misma conclusión? Lo importante en esta y todas las situaciones que implican la violación de una o varias leyes es analizar qué es lo que sucede y buscar siempre y en todo momento la protección de los derechos humanos, como la libertad, la justicia y la dignidad de las personas y grupos sociales. La imparcialidad de las leyes se aplica, como en esta situación, cuando no se favorece a ningún particular por encima del bienestar social de las ciudadanas y ciudadanos, o cuando la autoridad actúa legalmente en las investigaciones de irregularidad de permisos o concesiones otorgadas a particulares. Estimadas alumnas y alumnos, estamos por terminar la sesión, así que es momento de recapitular lo aprendido. En esta sesión pudimos recordar qué es una ley y cuáles son sus características. También vimos la función que tiene el Poder Legislativo y a partir de un ejemplo encontramos la importancia de la imparcialidad de la ley. Para el reto de hoy, les pido que busquen en su libro de Formación Cívica y Ética una noticia similar a la analizada aquí y la relacionen con uno o más artículos de la Constitución Política, recordando la importancia de la imparcialidad de la ley, y después complementen una tabla similar a la de hoy. Si no cuentan con su libro, busquen una noticia en algún otro medio de comunicación, ya sea televisión, radio o periódico. Les invito a que consulten su libro de texto para informarse más del tema y retomar los aprendizajes que favorezcan la construcción de una educación para la paz. Dialoguen con sus familiares sobre la imparcialidad de las leyes en México y, de ser posible, indaguen alguna noticia relevante que pueda ser analizada como lo hicimos hoy. Recuerden que seguimos explorando y descubriendo en Aprende en Casa. Continuemos aprendiendo y sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.